Bien, como ya habíamos anunciado, tenemos el placer de compartir esta mañana con Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio. Don Ito, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, placer estar aquí con ustedes y con el país. Mira, que hay que hablar de muchas cosas. Aquí tenemos que hablar de combustible, tenemos que hablar de generación de empleos, tenemos que hablar de lo de fase 1, que ayer, y digo esto porque usted estuvo ayer en una actividad en Palacio que encabezó el presidente de la República y quisiera que nos amplíe un poco sobre esta parte. La reactivación de la Comisión de Empleo y tiene que ver mucho, por lo que explicaba el presidente de la República, con la parte del turismo, que es donde el presidente estima que se ha producido una mayor afectación o donde no se ha podido todavía lograr la reincorporación de buena parte de los empleados. Abúnden un poco sobre eso. Bueno, la verdad es que desde que llegamos al gobierno, y yo diría 8 meses quizás, diciéndolo son algunos días, pero para relanzar un estado completo no es mucho tiempo. Y había muchas cosas que sencillamente estaban olvidadas, paralizadas y que no se tomaban en cuenta. Entre ellos la Comisión de Empleo. Algo tan importante como para coordinar la dinámica de conectar los recursos humanos de un país con las expectativas, las necesidades de aquellos que traen inversiones o de las cosas que se tienen que instalar para que el dominicano o la dominicana puedan insertarse en el trabajo. Me explico. Por ejemplo, yo traje esto hoy. Esto es la muestra rápida, 30 minutos, PCR de COVID, aprobada por la FDA de los Estados Unidos. ¿Dónde se fabrica? Se fabrica aquí en Jaina. Los jaineros, los dominicanos, las mujeres y los hombres. Sí, pero eso es alta tecnología, 98% efectiva. 30 minutos. ¿Por qué vienen aquí a hacerlo? Bueno, porque resulta que aquí hay la tecnología, hay el expertise y además de eso hay la confianza en un gobierno donde en 8 meses se pueden invertir más de 25 millones de dólares para fabricar esto que por primera vez se lanza en los Estados Unidos. 30 minutos en vez de esperar 24 horas, 48 horas en un laboratorio, PCR. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros cuando vienen esas inversiones? Que el dominicano esté preparado para trabajar mecatrónica, para trabajar con temas que son totalmente asépticos, que son de tecnología, que son robóticos, que ya no es solamente aquellos que van a coser un pantalón jean o una camiseta o un polocher. Por eso ahí estaba también el de Infotep. Por eso es tan importante comenzar a identificar en dónde se pueden ubicar esas inversiones. Y esa Comisión de Empleo, cómo relanza esa confianza y esa ubicación para que el dominicano tenga más nicho libre de trabajo. El presidente en esto ha sido bien claro. Y cuando estábamos casualmente en la inauguración de esta zona franca, le preguntaba a un joven de San Pedro de Macorís que vino a trabajar aquí a Jaina, ¿y cómo tú conseguiste el empleo? Fue con tu talento, no fue con una tarjeta de un político, no fue con una recomendación, fue tu talento, tu preparación. Y en eso, nosotros, bueno, los ministros, tanto de Trabajo, que le encabeza, el de Economía, Planificación de Desarrollo, Industria, Comercio, junto con Infotep y otros estamentos del Estado, todos unidos trabajamos juntos para buscar esos nichos de trabajo y preparar al dominicano y a la dominicana a que pueda insertarse en el trabajo de calidad. ¿Cree que en la coyuntura de la pandemia será posible, será tan fácil hacerlo? Porque todavía estamos en eso. Bueno, yo tengo, y lo digo con orgullo, ¿por qué no? Y con alegría. Y debo de ser claro, es algo casi milagroso, porque no es un asunto que dice el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos reunión con ellos, los principales ministros, la semana pasada, y ponen de ejemplo en América Latina a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque dice el fondo que República Dominicana va a tener un crecimiento de 5.5% del PIB para este año. La media regional es 4, la más alta de los otros países. Pero eso también lo dice el Banco Mundial, 2 organismos internacionales. Yo le puedo decir lo que dice también el Banco Central de la República Dominicana. Ahora, que depende del Ministerio de Industria y Comercio, en 8 meses, 48 empresas nuevas se han registrado, 4 parques industriales. ¿Qué le puedo yo decir de los números?
que están registrados en la DGI y en aduana, que nunca en República Dominicana se había llegado a 1.000 millones de dólares de exportación, nunca en la vida. Y el mes pasado fueron 1.116 millones de dólares de exportación. Que nosotros recuperamos el 100% de los empleos en zona franca, más 20.000 empleos en ese sector. Son números que ¿de dónde los sacamos? De lo que pagan formal en la TCS. O sea, no es un número que yo saco un promedio o algo parecido. Es que está en la TCS porque pagan su sueldo y pagan seguro. Entonces, es una realidad lo que está sucediendo en República Dominicana, de un dinamismo en la economía. ¿Qué vemos nosotros? Porque nos toca desde industria y comercio el tema, por ejemplo, de los materiales de construcción, que hay escasez en el mundo entero. Por ejemplo, la madera, aquí se importaban 10 millones de pies al mes, ahora están entrando 2 y 3. Entonces, la oferta y la demanda sube el precio hasta que se nivele la capacidad de importación. Pero cuando usted dice, y el cemento se produce aquí, ¿verdad que sí? Y también ha subido, porque todo ha ido subiendo, esa es la verdad. Pero hay 2 fábricas de cemento que están poniendo 2 molinos de 120 millones de dólares cada uno. Cemex es una y en San Cristóbal, Domicén otra. Una inversión de 300 y pico de millones de dólares. ¿Por qué? Porque confían en el crecimiento y en la demanda y en la dinámica que tiene República Dominicana con este gobierno, con una estabilidad de dólar, con unos ahorros en el Banco Central que no se habían visto nunca y con un crecimiento realmente en el sector de la construcción que, según los datos del Banco Central, liderea también parte de la economía, seguido por la industria, la zona franca y las MIPYME en la creación de empleo, que vuelvo y digo, son números fríos que están ahí, claros, y en comparación con otros países, nosotros realmente vamos muy bien. Ministro, el Ministerio del Medio Ambiente le ha aplicado una normativa a la planta Seaboard y hay problemas con eso. Industria y Comercio también tiene una normativa para ese tipo de industria. ¿Ustedes van a aplicar la misma medida de suspender la normativa? No, nosotros no tenemos vinculación con el tema de combustible. No, pero eso es otra cosa. No. O sea, sí, primero nosotros no damos las exenciones, no es de la industria y comercio que se da. Y después, con tema de energía o de medio ambiente, tienen su ministerio especializado. Nosotros lo que sí tenemos, y esto es por lo que dicen los periódicos, y arbitramos, son los litigios de arbitraje internacional. Ahí viene el caso con lo de la inversión extranjera, que como le dice don Freddy en la pregunta, ellos aducen de que se afecta la inversión extranjera y eso sí cae en su capítulo. Eso es correcto. Ya nosotros tenemos un viceministerio de Comercio Exterior que lo representa a doña Vilma Arbaje, que es una especialista en tratados comerciales y en ese tipo de seguimiento, y Daily Lynn, que está ahí en la dirección también, y son excelentes profesionales con gran expertise, y llevamos unos capítulos también de arbitraje internacionales, donde hay varios casos, que eso no son temas regulares, pero yo le comento que hay un tema con Duquesa, con una demanda de 600 millones de dólares, que yo sé que República Dominicana está blindada en ese caso. Tenemos temas con el consorcio azucarero, tenemos temas con ONSA, tenemos temas con presas, hay varios casos. Ahora viene con AAA. Bueno, ojalá que no, porque primero lo que quiere este gobierno, el presidente y nosotros, no son problemas, es atraer inversiones. Claro. Si tenemos que llegar a dirimir algo, bueno, pues a lo justo, pero ojalá que las cosas se entiendan antes de llegar a un tribunal. En ese tenor, Ministro, una taza de café Santo Domingo. La segunda obligatoria, exactamente, siempre, ¿verdad? Más energía. Ahí lo tiene. Gracias. Mire, en ese tenor, en la autopista del Nordeste, que el presidente de la República anunció el 27 de febrero y designó un abogado para el estudio, ¿está a nivel de arbitraje? ¿Hay algún reclamo? ¿La autopista de Samaná? No hay arbitraje sobre eso todavía.
Y como le digo, esperemos nosotros que el informe... ¿Alguna vía de solución? Sí, a eso es que apostamos siempre, a que hayan vías de soluciones. Ok. Mire, ministro, la mayor incidencia que debe tener el gobierno en el tema de los empleos, ya usted inició hablando muy bien de esto, de esta zona franca. ¿Cuál es la proyección que usted visualiza desde el Ministerio del Crecimiento del Empleo y qué medidas particulares se pueden ver en el horizonte para mejorar esto y para garantizar el mismo? En el área que nos toca a nosotros, de industria y comercio, el presidente creó una mesa de industrialización mediante el decreto 588-20 para hacer de un solo músculo la industria de la República Dominicana. Por ejemplo, en el tema de la zona franca se importan 3.900 millones de dólares anuales para la fabricación y exportación de lo que hace zona franca. Y eso lleva a un crecimiento exponencial, quiere decir que va a llegar a mucho más que eso. El reto es que la industria dominicana sirva parte de eso y que nosotros podamos entonces encadenar todo el proceso. El presidente, cuando llegamos también, creó una comisión para el relanzamiento, por ejemplo, del tabaco, que no se toma muy en cuenta, pero es un sector que exporta más de 1.000 millones de dólares anuales. Es un sector más potente de exportación. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues que llevamos el relanzamiento del tabaco al campo, junto con el Banco Agrícola y Agricultura, y se le dio financiamiento tasa cero. Y ya parte del tabaco que se compraba para fabricar los cigarrillos mecánicos y los puros, ya se está sembrando en República Dominicana. Usted va a Mao y hay ya cantidad, miles de tareas de tierra que antes estaban baldías y que ya se están sembrando de tabaco con financiamiento. Productores que aún sin tener tierra, sino con el contrato de venta, se le financia a tasa cero. Y eso es parte de lo que nosotros estamos buscando, el encadenamiento del relanzamiento. Ahora bien, se habla del nearshoring, que es una política de Estado de los Estados Unidos de atraer las inversiones de capital americano que estaban en Asia o están en Asia, en China, para los Estados Unidos o para las Américas. Pero ¿qué sucede? Que los Estados Unidos, después del COVID, para relanzar su economía, están poniendo 3 trillones de dólares en obras. Entonces eso saca a la gente de la mano de obra de factoría a la construcción que le pagan más cara. $10 más cara por hora. Entonces, ¿dónde se van las fábricas a posicionar? Bueno, a mercados y a países de Centroamérica y el Caribe. Y mientras los países de Centroamérica y de América Latina están tratando de llevar inversiones para allá, nosotros tenemos más de 5 empresas que han venido de Asia y ya están instaladas aquí. Nosotros tenemos una realidad de nearshoring, con inversiones incluso que no existían. ¿Cuáles de ellas? Nosotros somos los número 1 en dispositivo médico a los Estados Unidos. Dispositivo médico quiere decir equipo para separar el plasma de la sangre, que competimos con Alemania y con Japón. Nosotros somos número 1 en la bolsita esta que le ponen para que los intestinos depositen ahí los excrementos, ¿verdad? Esos son número 1, República Dominicana. Suero, tema del corazón. Bueno, pues las empresas están viniendo a ampliarse aquí y están instalándose en República Dominicana. Entonces, esas son realidades que están palpables ahí y eso son creación de empleo de calidad y eso es además dólares que entran a República Dominicana. Y sin lugar a duda nosotros vamos a un paso veloz en eso de inversión y hay que cuidarlo. Ministro, después de la última reunión ministerial con el tema del metanol, ¿qué ha hecho Industria y Comercio para controlar ese mercado? Fíjense, eso es parte también de lo que pasaba, que no se le ponía atención a las cosas. El metanol se registra por ley, pero jamás se le había dado seguimiento. El presidente Luis Abinader decreta el darle seguimiento como una sustancia controlada que tiene que ser, porque no es nuevo. Anteriormente sucedió el año pasado, en el primer semestre del año pasado, fueron 270 muertos. En México, en Perú, en otros países se da lo mismo. Ahora, ¿qué pasaba?
La destilería que nosotros hemos desmontado, Alambique, ustedes lo vieron en la prensa y están en la prensa, en Guerra, en Los Llanos, en Barahona, de todo tipo, no había control. Y entonces ahora se sale, se hicieron 2 mesas de trabajo a partir de la coordinación del Ministerio de Industria y Comercio, una para darle seguimiento a todo lo que es la importación, la comercialización y el detalle, registrado, con informes mensuales, con seguimientos tangibles y con penalidades. Y otra para ir al terreno entonces de la industria, de la comercialización y el detalle. Lamentablemente cuesta un tiempo sacar toda esa botella, pero ya se saben los comercios también que se están cerrando. Y ahí están todas las entidades, como debe de ser, como un solo grupo, como un solo cuerpo en una mesa, repartiéndose y haciendo equipo de trabajo, que no se hacía antes. Y los resultados están ahí. En principio habían 10, 15, 20, 30, lamentablemente fallecidos, una vida es mucha, pero ya no vemos ese impacto. Sí, ¿cómo ha afectado, ministro, esa industria clandestina, la industria formal de rones, que somos un referente de como fabricantes de rones buenos? ¿Cómo ha afectado a esas empresas formales constituidas esta clandestinidad? Sí, ha tenido efecto. Lamentablemente eso es así y nosotros en esto hemos sido muy cuidadosos de no mezclar palabras o marcas reconocidas con la delincuencia que están haciendo esta gente con metanol, que en la medida que uno se ha ido involucrando en el tema, son cosas tan terribles que para sacar a veces algo que se parezca a una bebida que se puede ingerir, incluso le ponen tripe pollo, perro, cadáveres de animales para que pueda fermentarse más rápido. Una locura. Y además de eso, el que lo importa sabe lo que está haciendo, va a matar personas. El que lo comercializa también. Y yo pienso que el que se lo bebe a veces comete un acto de eutanasia, porque sabe que eso está pasando, a quién se le ocurre. Lamentablemente, esto está en un nicho de personas de muy bajo perfil económico. Y eso es lo preocupante, que van donde los más débiles de conciencia y entonces una vida es mucha, pero 100 y pico es demasiado. Claro. Ministro, el tema de los combustibles, que estamos subiendo de precio y la gente está como siempre cuando esto ocurre con el grito al cielo. En un momento se llegó a plantear, de hecho lo llegó a plantear el presidente de la República ya de manera más firme, lo de la revisión de la ley de hidrocarburos, a ver si se cambiaba el procedimiento para disponer de los aumentos, a ver si no se hacía cada semana, sino cada 15 días. ¿Qué hay con eso? Sí, con eso se va avanzando. Ya tuvimos una primera reunión con el presidente, con las opiniones de Hacienda, de Economía y de algunos otros economistas. Y lo que estamos planteando es algo para llevarlo al Congreso. Y ahí cada cual que tenga un santo vaya y le rece, ¿verdad? Y sepa cuáles son cada paso y cada parte de una estructura que lamentablemente es impositiva. En ese rezo se pueden caer algunos altares. Cualquiera, no importa, porque tanto las instrucciones del presidente como la de nosotros es no tener la discrecionalidad que pudiera haber tenido antes cualquier ministro o cualquier presidente, que se haga por ley, que los márgenes sean por ley, que puedan establecerse periodicidad, que la gente sepa y que además entienda un poco más algo que cuando está regulado se ve con una lupa y son productos de segmentos o fórmulas internacionales. ¿Usted se atrevería a decirle a la gente que una modificación de la ley pudiera garantizar una reducción de los precios? Obligatoriamente tendría que llevar algún tipo de reducción, claro que sí, pero la reducción real tiene que ir atada de lo que puede ser una reforma fiscal o tributaria, no necesariamente con el desprendimiento de las propiedades que pueda tener el ministro, ¿verdad? ¿Cierto? De cuándo se aumenta, de cuándo no se aumenta, de cómo ¿Cierto que se ya hace. se está socializando con los ministros un borrador de propuestas de reforma del gobierno? A nosotros no nos ha tocado todavía verlo, pero yo considero que sí, que se está trabajando. Nosotros mismos estamos, por ejemplo, en la mesa de la industrialización, cuando vemos las dos partes de la industria en República Dominicana, la zona franca y la de la industria nacional,
lo que vemos también son barreras o lo que vemos son temas impositivos que pueden dinamizar la economía. Y yo creo que todos tenemos que prepararnos, porque aquí hace 15 años que estamos poniendo parches y que estamos poniendo impuestos en el presupuesto que se aprueba todos los años. Lo digo yo como legislador. Por ejemplo, a los hidrocarburos, en el tema del GLP, lo que hacen es que el presupuesto tiene un valor impositivo que no se ve en la estructura financiera de la llamada fórmula, sino que entra por el presupuesto como un impuesto y no en una parte fiscal. Mire, el presidente sobre ese tema había anunciado para dentro de 6 meses presentar o convocar al Consejo Económico y Social para discutir el tema de la reforma integral de la que se ha hablado. Y le preguntaba sobre si conocía a nivel de ministro un borrador que supuestamente ya se tiene sobre el asunto, pero quisiera saber si cree que están las condiciones dadas. Hoy la prensa trae declaraciones del vocero de los senadores del PLD hablando de que plantear una reforma en este momento sería llamar a una crisis, una poblada en República Dominicana. ¿Cree que están dadas las condiciones para que eso pase sin dificultades mayores, primero en los sectores representativos del país que van a discutir el asunto y después en el Congreso? Bueno, fíjense, esa es una opinión personal la que voy a emitir ahora. Ustedes conocen al presidente de la República. El presidente de la República todos los días tiene 1 y 2 actos y todos los días habla con la prensa. Yo estoy seguro que de plantear una reforma se va a socializar y se va a discutir. Y algo que se discuta, se socialice y sea en beneficio del pueblo, porque una reforma fiscal no quiere decir poner impuestos solamente. Quiere decir nosotros formalizar lo que hemos hecho hasta ahora, bajar los gastos, administrar mejor el dinero, invertirlo mejor. Y es lo que está sucediendo. Por más crisis que la hay por la pandemia, por la paralización, por lo que está sucediendo en el mundo. Ustedes hablaban en el segmento anterior lo que está sucediendo en la India. Usted verá cómo va a afectar eso al mundo completo. La India es uno de los principales productores, por ejemplo, de medicina, una parte genérica y una parte formal. Y es un país que tiene mucho peso. Algo va a pasar, como a veces pasan cosas elementales, como el barco en el canal de Túnez que se atravesó, o una nevada en un sitio. Pero nosotros, cuando se habla de una reforma, es una reforma para eficientizar y facilitar las cosas. Y yo estoy seguro que el presidente, como ha actuado, como participa y como ha hecho todas las cosas, se va a socializar y se va a conversar. Doguito. Y la economía dominicana creo que va por buen camino, con buen empuje y con más oportunidades de empleo para todos los dominicanos. Gracias por acompañarnos. Mucho éxito. A ustedes. Hito Bisonó, ministro de Industria y Comercio. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Hasta mañana a partir de las 5 de la madrugada.